construida hace 2500 años, hasta la época en la que Atenas trajo al mundo la idea de una ciudad gobernada por ciudadanos libres. Atenas es una de las ciudades más bonitas del mundo. Y en muchos sentidos fue Atenas quien nos dio nuestro ideal de ciudad, nuestro ideal de ciudadanía. Nosotros vivimos en un mundo moderno, lleno de grandes ciudades. La Atenas moderna es mucho más grande de lo que fue la Atenas de la antigüedad. Aún así, la Atenas de la antigüedad fue un logro extraordinario. No era un lugar en el que sus habitantes vivieran en torno al palacio de un rey, sino la sede de un gobierno abierto. Todos los aspectos de la vida diaria, desde la defensa hasta la recogida de basura, estaban gobernados por sus ciudadanos. Básicamente, ese sistema definía una forma de vida. Los ciudadanos atenienses le pusieron nombre. Lo llamaron el poder del pueblo. Democratia. Democracia. Esta es la historia de cómo los griegos transformaron la idea de la ciudad en un modelo que aún sigue vivo. Las colonias llegaron aquí y dijeron, este es el lugar, y luego construyeron alrededor. La cuadrícula empieza a hacerse visible. ¿Cómo crearon una forma de vida urbana? Me encanta el hecho de que se conozcan los nombres de los canteros, por ejemplo, de los hombres que tallaron las acanaladuras. La primera constitución que fijó los derechos de sus ciudadanos que construyeron una ciudad que se convertiría en la envidia del mundo. Los atenienses lucharon por un ideal, y es ese ideal que nosotros defendemos hoy. Luego viajaré a Roma, donde 500 años después crearon la que podríamos llamar la primera megaciudad de la antigüedad, con edificios de muchas alturas incluidos. Lo que más me gusta es que esto no es solo un trozo de arqueología, es un trozo de historia viva. Complejos subterráneos. Estamos justo debajo del foro. E infraestructuras increíbles. La construcción de la ciudad antigua, Atenas y Roma. Hay un pasaje famoso de una guía de viajes escrita en el siglo II después de Cristo por un griego llamado Pausanias, y es una guía de toda Grecia. Y cuando llega a un pequeño lugar de Beocia llamado Panopis, dice, la ciudad, la polis de Panopeo. Entonces hace una pausa y dice, si es que realmente se puede llamar polis a este lugar. Y lo que le molesta de Panopis es, y cito literalmente, no tiene edificios públicos ni gimnasio, ni teatro, ni ágora, ni agua que baje a una fuente. Espacio público, edificios públicos, teatros y con el tiempo incluso bibliotecas públicas como esta. Esos son los elementos que los atenienses comprendieron que transformaban un lugar muy poblado en una... Estas altas expectativas fueron el producto de un sistema de gobierno que Atenas dio al mundo. Un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Y así fue como sucedió. Mucha gente piensa que la Carta Magna de Inglaterra de 1215 es la primera constitución. Pero el documento que voy a mostrarles data del siglo VI a.C., de casi 2000 años antes. La Athenion Politeia fue escrita por el gran pensador griego Aristóteles, y a diferencia de la Carta Magna, este documento nunca había sido filmado antes. Adelante. ¿Es aquí?
Vaya, ¿no es fantástico? Lo he visto en fotos muchas veces, pero es la primera vez que veo esto en persona. Es un papiro que, bueno, tiene 2000 años, y es la única copia que ha sobrevivido de la Constitución de Atenas de Aristóteles. Fue descubierta en 1890. Llegó al Museo Británico y un jovencísimo Frederick Kenyon, tenía 27 años, se puso a descifrarlo. Este griego es increíblemente difícil de leer. Esto solo es un fragmento, la mitad del papiro. El papiro completo llegaría hasta aquí. En total, mide 2 metros. Y había 4 rollos como este. Este fragmento es el inicio, donde Aristóteles escribe el primer capítulo, que trata sobre la reforma de Solón. Aquí, por ejemplo, aparece Solón. Solón. Solón no fue solo un legislador, también fue un poeta defendiendo sus reformas. Y aquí él dice, yo liberé la tierra negra, la gran madre de los dioses, así la llama, es una expresión extraordinaria. Los dioses más importantes solían esclavizar. Él dio la libertad a la gente que trabajaba la tierra. Yo liberé la tierra de Ática, Ática, la tierra de Atenas. Es el texto en papiro más largo que conservamos de la literatura griega. Y fue esto lo que cambió nuestra comprensión del nacimiento de la democracia griega. La libertad democrática y el nuevo mundo de la ciudad griega iban de la mano. Para entender la radicalidad de este punto de partida es necesario conocer lo que había pasado antes. Durante los siglos previos a la Atenas de Solón, existieron grandes asentamientos urbanos en la Grecia antigua, igual que en China y en el antiguo Egipto, pero ninguno de ellos fueron ciudades tal y como nosotros las entendemos. La más famosa de ellas se consideró durante mucho tiempo que solo era un mito. Esto es Micenas, a 120 kilómetros de Atenas, la tierra de Agamenón, de Helena de Troya y de la guerra de Troya. Los griegos del periodo clásico eran educados con las epopeyas de Homero y sus historias de reyes con riquezas y poderes fabulosos. Siempre se dio por supuesto que esos poemas homéricos eran simples leyendas, fantasías sobre una edad heroica. Eso era lo que se pensaba, hasta que la arqueología demostró que había una base histórica en la civilización micénica. Esto para el mundo de hace 3500 años era un gran centro urbano. Aquí había casas suficientes para alojar a un número relevante de personas. Pero esto era la fortaleza amurallada de un solo gobernante, no una comunidad de ciudadanía. Eso no significa que no fuera avanzado. Sus enormes muros, construidos en lo más alto de la montaña, eran tan grandes que más tarde los griegos pensarían que habían sido levantados por los monstruos de un solo ojo que Ulises hizo famosos, los cíclopes. De hecho, es un verdadero hito de la arquitectura. Y la obra culminante es el techo abovedado más antiguo del mundo. Sin embargo, le faltaban algunos de los ingredientes clave que más tarde se asociaron con ciudades como Atenas. No existían las instalaciones públicas, ni un espacio público ni edificios públicos. Fundamentalmente este era un gran asentamiento con calles y casas apiñadas en torno al gran salón o megaron del rey.
En torno al año 1000 a.C., Micenas y otras ciudades-palacio desaparecieron. Poco a poco empezaría a desarrollarse un nuevo tipo de asentamiento griego. Durante los siglos IX y VIII a.C., los griegos comienzan a experimentar con comunidades gobernadas por los propios ciudadanos. Este modelo se conoció como la polis. Este hermoso lugar hoy es conocido por su nombre romano, Paestum. Pero antes de ser una ciudad romana, lo fue griega. Fundada por colonos griegos en torno al año 600 a.C., la llamaron Poseidonia, la ciudad de Poseidón. Puede parecer un poco extraño encontrar una ciudad griega en Italia, pero el sur de Italia y Sicilia están llenas de nuevas ciudades fundadas por los griegos durante aquel periodo, entre el siglo VII y el siglo VI a.C., cuando experimentaban con las nuevas ideas acerca de lo que debía ser una ciudad-estado, una polis. Y puede que sea en este sitio, mejor que en ningún otro, donde se pueden ver los elementos que constituían la polis. Para conocer qué es lo que era tan revolucionario en la forma en la que este lugar fue planificado, me acompaña mi colega de Cambridge, Tiziana D'Angelo. Tiziana, ¿puedes darme una idea de cómo de formal era crear una nueva colonia griega? ¿Una nueva ciudad griega? Bien, era un proceso gradual. Pero los colonos llegaban aquí y tenían una idea muy clara de lo que necesitaban para construir su ciudad. Y tenían un conjunto de prioridades, de forma que empezaban por su principal prioridad, que era el espacio público. Conocida por los griegos como el ágora, este fue el salto de la imaginación que más que ninguna otra cosa diferenciaba a los nuevos asentamientos griegos de Micenas. En el corazón de la Acrópolis no estaba el palacio del rey, sino un espacio abierto para que los ciudadanos se reunieran. Ahora estamos entrando en la zona sur del ágora, y el ágora era enorme, se extendía por una superficie de 10 hectáreas. Vaya, así que no es solo esto. 10 hectáreas es algo absolutamente gigantesco. El espacio público era realmente importante para la ciudad. Era lo primero y lo que más les interesaba. Sí. Cuando llegaron aquí, reservaron esta gran plaza y dijeron, vale, este es el lugar. Y después siguieron construyendo alrededor. Sí, entonces esto es para el demos, esto es para el pueblo. ¿Y los habitantes tenían sus casas más lejos? Sí, al este y al oeste del ágora, pero este espacio no se tocaba. En total, el espacio público aquí, incluidos los santuarios, equivalía a casi 8 campos de fútbol, es decir, un cuarto de la superficie total de la ciudad. El ágora de la polis ponía a los habitantes en el centro de un nuevo tipo de asentamiento gobernado por los propios ciudadanos. La ciudad, como empezamos a conocerla. Era aquí donde los ciudadanos, los politi, se reunían para intercambiar bienes e ideas, para comprar y vender y también para simplemente hablar entre ellos. Ágora procede de la palabra griega agoriouo, que significa hablar. La idea de un espacio público como un lugar para conversar puede parecer inofensiva, pero de la conversación surge la discusión política, y de la discusión política nace la política. El ágora y la idea de la política que apareció con ella se hizo tan popular en el continente helénico como lo había sido en colonias como las de Poseidonia o Paestum. En el 900 a.C. no había ni una sola polis en Grecia. En el año 600 a.C. había centenares.
En la época en la que se fundó Paestum, Atenas solo era una polis más de Grecia central, pero se desarrollaba muy deprisa. Pero sobre todo su ágora empezó a evolucionar no solo en tamaño, sino también en su papel. Poco después del año 600 a.C., la política en el ágora vivió una revolución. El agente del cambio fue la reforma del gobierno de Solón, descrita por Aristóteles. Su mayor revolución, su Seisakteia, lo cambiará todo. Aquí Solón habla de cómo liberó al pueblo de Ática. Él los libera de la vergonzosa esclavitud, Dulien Aeikea, y los convierte en ciudadanos libres. Las leyes dicen que nadie que haya nacido en Ática puede ser convertido en esclavo. Se acabó la esclavitud por deudas. Y la Constitución les otorga derechos políticos. Al pueblo yo otorgo el privilegio. Y sin eso, la democracia no existe. En el año 594 a.C., Solón legisló el instrumento para crear la libertad y la democracia. Solón les dio una eclesia, una asamblea, en la que tenían que votar y donde tenían libertad para hablar. Esa libertad de expresión es fundamental para la democracia. Las reformas de Solón no eran perfectas, excluían a las mujeres y a los esclavos extranjeros de la ciudadanía. Pero los griegos introdujeron la idea del gobierno del pueblo, que llegó a su apogeo en el siglo V en Atenas, cuando los ciudadanos varones votaban prácticamente todas las decisiones. Las decisiones se discutían a la vista de la Acrópolis, en el corazón de la democracia ateniense, en la colina de Pnyx. Uno de los que mejor conocen cómo funcionaba este lugar es mi viejo amigo John Papadopoulos, que lo ha estudiado durante 30 años. Tenemos una vista magnífica de la Acrópolis desde aquí, ¿verdad? Y supongo que ahí abajo estaba el Ágora, el lugar donde la democracia se ejercía, y, aún así, este es un sitio más importante para la democracia, ¿verdad? Este es un lugar icónico. Aquí es donde se reunía la asamblea de ciudadanos varones que constituía la democracia ateniense. Aquí es donde se reunían y donde se tomaban todas las decisiones. Y eso que hay ahí era la plataforma de los oradores. Y es muy importante. Ahí es donde se colocaban los oradores. Y para conseguir que tu voz se oyera, tenías que gritar ante un aforo de un mínimo de 6.000 ciudadanos. 6.000 es un número enorme. Todo este espacio se llenaba, ¿verdad? Y enviaban a gente al ágora con cuerdas para, literalmente, arrastrarlos con ellas. Las cuerdas estaban teñidas de rojo para multar a aquellos a los que habían tenido que obligar a acudir a la reunión. Así que este lugar estaba completamente lleno. Por definición tenía que haber un montón de gente pobre. No podías ignorar la voluntad de la gente más pobre de la sociedad. Y esa fue, por supuesto, una razón de peso por la que la democracia se expandió. Con el tiempo no se expandiría solo en Atenas, sino por todo el mundo. ¿Cree que los números de Barnett y Camden son los adecuados? Usted tiene más policías en las calles. Es una pregunta muy clara. La respuesta es sí, sí. Responda la pregunta. Es una pregunta inteligente, bobo. Sí. ¡Orden! Ya empezamos otra vez. La respuesta. Hoy la democracia sigue muy viva en las ciudades modernas y uno de los lugares que está orgulloso de haber heredado esa toga es Londres. Los costes. ¿Sí o no? ¿Dijo que sería gratis? Le ruego que suba al teleférico y que se quede allí. Ya he subido al teleférico, señor alcalde. Es un sistema en el que los políticos tienen que estar a las duras y a las maduras. El gran campeón de la antigua Atenas en esta capital, Boris Johnson, no es una excepción. Pero los atenienses, en comparación, habrían considerado aburrida esta versión de la democracia. Los ciudadanos delegaban poco en sus políticos y tenían derecho a hacer algo más que simplemente votarlos para el cargo.
Quiero que imagines que estás en el BNIX, que eres un orador en el BEMA. Sí. Y no tienes un micro en absoluto. Lo sé, no habría sido... ¿Cómo habría sido? Habría sido muy difícil y, por supuesto, los atenienses tenían el enorme placer de poder, cuando estaban hartos de alguien, de poder condenarlo al ostracismo. Por supuesto. ¿Imaginas el impacto? Tú, una persona humilde de Atenas, nunca ibas a ser uno de esos tipos, pero podías enviarlos a Bulgaria o a donde fuera durante mucho tiempo. Y eso debió ser algo increíblemente poderoso, deberíamos recuperarlo. No voy a decir nada, ningún comentario. Pero nada de todo esto era una broma para los antiguos atenienses. No solo tenían derecho a expulsar a aquellos que amenazaban su democracia. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Es una estela, una pieza grande de mármol con una larga inscripción en la base. Y encima, una mujer coronando a un hombre sentado. Bien, es una celebración de la democracia. Lo que vemos aquí es una mujer, que es la personificación de la democracia, coronando a un hombre sentado, que es la representación del demos, del pueblo. Así que tenemos la historia, tanto en una imagen como escrita. Esta larga inscripción dice que si alguien intentara derribar la democracia, cualquiera podría asesinarlo, que podría asesinarlo impunemente y que no sería perseguido por ello. Atenas protegía su condición democrática con orgullo. Incluso en la Atenas actual aún puedes encontrar pistas de cómo un gobierno visionario, creado por los antiguos atenienses, tomó la iniciativa frente a sus rivales. Calimera. ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Tiene monedas antiguas? ¿Arcaica nomis? Sí tenemos, sí. Oh, fantástico. Genial. ¿Cuánto cuesta? 2 euros. ¿2 euros? Sí. Me ha hecho un hombre feliz. Tengo que decir que estoy muy satisfecho por tener mi propio mochuelo ateniense. 2 euros es un precio pequeño por esta belleza. Por supuesto no es un original del mochuelo ateniense, solo es una copia moderna, pero simbólicamente en esto residía toda la riqueza de Atenas. Los atenienses hicieron estas monedas, que siempre acuñaban con el mochuelo de Atenea, la diosa de la sabiduría, con la plata de las minas de Laurion. Y el golpe de suerte tuvo lugar un año en particular, el 493 a.C., cuando el Estado obtuvo un beneficio de 100 talentos. ¿Qué hacemos con esto? Su primera idea fue repartirlo entre los ciudadanos de Atenas. Habrían tocado a 10 dracmas por cabeza. Pero el gran político Temístocles dijo, no, invertir, invertir, invertir. Con esos 100 talentos podemos construir 100 barcos. Temístocles fue un estadista de trascendencia churchilliana para la democracia ateniense. Él comprendió que tenía que convencer a sus ciudadanos de la necesidad de construir una flota para defender tanto la democracia ateniense como sus intereses estratégicos. Igual que Churchill, Temístocles fue un gran orador. Conseguir que los votantes atenienses renunciaran a esa propina y que en vez de eso invirtieran en su poderío naval no fue una hazaña menor. El control del mar y del comercio estimuló el crecimiento de la ciudad más poblada del Mediterráneo. Esta es una réplica de un trireme o nave de guerra ateniense. Su diseño está basado en las estelas de la época. Tenía 35 metros de eslora y 3 bancos de remos. En su época era el pináculo de la tecnología naval. Con 170 remeros, un barco como este podía superar tácticamente al enemigo. Exigía un alto grado de entrenamiento y habilidad para conseguir la sincronización de todos los remeros. El barco podía virar en redondo en menos de 70 metros, es decir, en solo 2 veces la eslora del barco.
Su espolón de proa era un arma letal. Como comandante honorario actual del barco, el capitán Panos, de la moderna armada griega, nos lo explica. Usaban todos los remeros durante las batallas para conseguir potencia, para embestir con el espolón a otros barcos. Entonces el espolón era una parte muy importante del barco. Era la auténtica arma de la nave, ¿no? Correcto. Y lo que buscaban era alcanzar la mayor velocidad, de forma que el espolón de bronce atravesara el otro casco. Correcto. Los remeros eran hombres libres, algo que mucha gente no sabe. Porque claro, históricamente los remeros solían ser esclavos y a menudo estaban encadenados a los remos. Era una práctica horrible y brutal. Y tenía que ser realmente desagradable remar en un barco como este. Era desagradable, pero el hecho es que esos hombres eran ciudadanos libres, no eran esclavos, y por eso daban lo mejor de sí. La flota ateniense, el futuro crecimiento de la ciudad y la libertad de sus ciudadanos quedaron así inseparablemente unidos. La inversión de los beneficios de las minas de plata de Laurion para construir una nueva flota tuvo enormes consecuencias sobre el desarrollo de Atenas. Por un lado, convirtió a Atenas en una gran potencia naval y la condujo a nuevas victorias, pero también tuvo profundas implicaciones políticas. Los hombres que tiraban de los remos eran ciudadanos atenienses, pero por encima de todo eran los ciudadanos pobres de Atenas. Y eso significaba que su voz realmente contaba en política. Ellos mismos votaban por ir a la batalla. En el año 480 a.C., Persia invadió Grecia. La capacidad de la ciudad-estado para resistir a un gran imperio iba a ser puesta a prueba. Su líder ateniense decidió asumir un gran riesgo. El oráculo le había dicho a los atenienses que confiaran en sus muros de madera. Temístocles interpretó que el oráculo hablaba de la marina ateniense. En lugar de defender la ciudad con soldados, decidió abandonar Atenas y concentrar sus tropas en los barcos anclados en Salamina. Según el historiador griego Heródoto, las tropas persas cuadriplicaban en número a las griegas. Pero cuando cayó la noche, Temístocles, un maestro de la táctica, envió mensajes a los persas dando a entender que estaba dispuesto a cambiar de bando. Los persas, para defender sus posiciones mientras las negociaciones proseguían, se vieron obligados a remar toda la noche. Al amanecer, cuando los persas estaban agotados, Temístocles atacó, aniquilando al enemigo. Aunque Atenas había sido reducida a escombros y la vieja Acrópolis estaba destruida, el pueblo ateniense y su revolucionario sistema de gobierno había triunfado en la guerra. Ahora se encontraban en situación de ganar la paz y transformar su ciudad para que dejara de ser una poli más de Grecia y se convirtiera en la ciudad más resplandeciente del mundo antiguo. Para comprender la importancia de Salamina como punto de inflexión, es necesario ver el paisaje desde la cima de la colina de las Musas. Bien, estamos viendo el corazón del poderío naval ateniense, ¿no es así? Este es el lugar más mágico de la historia y de la topografía atenienses. Justo delante de nosotros tenemos esa bahía con forma de luna creciente y aquello es Falero. Y era allí donde estaba el puerto durante la batalla de Salamina. Pero como el puerto de Falero estaba demasiado abierto y demasiado expuesto, en el año 480 a.C., o poco después, bajo el inspirado liderazgo de Temístocles, para proteger el puerto, decidieron trasladar el puerto principal desde Falero a 3 bahías diferentes del Pireo. Y allí, donde está este moderno rascacielos, un puerto estaba a la izquierda, otro puerto estaba más o menos allí, y el puerto principal, Canceros, estaba a la derecha.
Los muros de madera de Atenas, su legendaria defensa, se vieron reforzados por los famosos muros largos, enormes fortificaciones de piedra de 20 metros de altura y 6 kilómetros de longitud. Los muros rodeaban eficazmente la ruta de Atenas a Falero y el Pireo, protegiendo la conexión con el mar y la futura grandeza de la Atenas democrática como potencia marítima. Atenas se transformó en una ciudad de dimensiones sin precedentes, dotada con un sistema de puertos que la convertían en el centro comercial del mar Egeo. El Pireo actual es un enorme puerto para ferries, pero está exactamente en el mismo lugar que el antiguo puerto del Pireo, y este gigantesco puerto fue el secreto del éxito comercial de la antigua Atenas. Con su libertad política conquistada con esfuerzo llegó la libertad económica. El poderío naval ateniense significaba que sus barcos eran libres para comerciar con quienes quisieran, trayendo vastas riquezas y bienes de todo el Mediterráneo y de más allá. Y lo que es aún más extraordinario, un equipo de arqueólogos de la Agencia Griega para la Arqueología Submarina y del Instituto Danés en Atenas ha descubierto un elemento clave de la supremacía marítima de la ciudad durante el siglo V a.C. Los cimientos del arsenal naval del puerto de Cea. Lo que tenemos aquí es una reconstrucción artística del puerto de Cea, y este es exactamente el punto en el que nos encontramos ahora. Y esta es una de las dos torres fortificadas que podrían bloquear la entrada a la ensenada. Justo aquí y al otro lado de la ensenada. Exacto. Una de las torres estaba aquí y la otra al otro lado. Y con cadenas podían bloquear la entrada, porque no querían que nadie entrara y tuviera acceso a sus trirremes. El complejo del puerto ocupaba casi 11.000 metros cuadrados. Tenía espacio para 196 naves. Temístocles no solo invirtió en una gran armada, también convenció a los ciudadanos para que empezaran un proyecto de infraestructuras públicas que no tenía parangón en el mundo antiguo. Cuando Temístocles desarrolló esta área y creó su nuevo sistema de puertos, construyó un gran muro a su alrededor conectado con la Acrópolis. Aún se ve cómo las calles modernas siguen el trazado del muro largo. Pero Temístocles también creó un barrio residencial. Para ello, llamó a un famoso arquitecto, un tal Hipodamo de Mileto, para que diseñara ese nuevo barrio residencial para él. Hipodamo era famoso por sus ideas radicales acerca de cómo la gente debía vivir en las nuevas ciudades. En ocasiones se le ha considerado el padre de la moderna planificación urbanística. A Hipodamo le desagradaba la confusión de los viejos asentamientos de la antigüedad y quería imponer un orden nuevo en la planificación de Grecia. La suya era una visión utópica y democrática también. En la Atenas actual resulta difícil imaginar qué aspecto tenía la ciudad de Hipodamo. Sin embargo, existe un lugar en el que es posible hacerse una idea precisa. En el norte de Grecia, a 200 kilómetros de la frontera con Bulgaria, se encuentran los restos de la antigua ciudad de Olinto. Es el mejor ejemplo que ha sobrevivido de la estructura de una ciudad griega del periodo clásico. En el lado sur hay un asentamiento más temprano del siglo VI a.C., con grupos de casas desperdigadas aquí y allí.
La clave del éxito fue una alianza de ciudades, todas ellas únicas y diferentes, con Atenas al timón. La victoria de Atenas sobre los persas produjo una explosión del crecimiento. Puede que los hubieran derrotado, pero los persas seguían siendo una amenaza real para los griegos. Y lo que Atenas hizo fue formar una alianza con todas las ciudades amenazadas por los persas. 200 de ciudades firmaron una gran alianza naval. Los atenienses encabezaban esa alianza, pero también la establecieron de la forma más beneficiosa para ellos mismos. Los atenienses dijeron a sus aliados: bien, o traéis barcos para nuestra flota, o nos traéis dinero. Y poco a poco, a medida que llegaba el dinero, la flota fue haciéndose más grande y más fuerte, de forma que el resto de los aliados no podían hacer otra cosa que seguir pagando un tributo a Atenas. En el año 460 a.C., los persas habían sido expulsados del Egeo y no quedaba ni una sola ciudad griega amenazada por los persas. Y desde ese momento, para los atenienses fue menos importante que su flota creciera y encontraron otras formas de gastar su dinero. La ciudad de Atenas floreció gracias a su victoria naval y a su poderío marítimo. Casi inmediatamente comenzaron a edificar, y la Acrópolis se construyó con los beneficios procedentes de su gran alianza naval. La ciudad era libre para hacer realidad su ideal urbanístico. Y en el año 440 a.C., bajo un nuevo y enérgico líder, Pericles, dio comienzo este espléndido y ambicioso plan constructivo. Aunque había nacido en una familia aristocrática, Pericles fue un populista, y bajo su gobierno conduciría a la democracia ateniense en una dirección aún más radical. Bajo su liderazgo no solo permitió que los pobres formaran parte de los jurados, también se les pagaba generosamente por hacerlo. Incluso creó subsidios para permitirles asistir al teatro. Los monumentos de la Acrópolis fueron diseñados para que los ciudadanos corrientes de Atenas se sintieran orgullosos de los éxitos de su democracia. Aunque el Partenón es el más famoso de esos edificios, si miramos con más atención, podemos descubrir una de las pistas que los propios atenienses de la antigüedad nos dejaron sobre lo que pensaban que había hecho grande su ciudad. Es interesante, ¿verdad? Cómo todos estos turistas recorren en masa el lugar y solo tienen ojos para el Partenón. Todos saben que este es el monumento que hay que ver en la Acrópolis, y ni siquiera se detienen a contemplar aquel monumento. Puede que el propileo solo parezca una entrada a la Acrópolis, pero John tiene una nueva y sorprendente teoría. Si está en lo cierto, los turistas se están perdiendo algo monumental. Lo más extraordinario, y esto ha sido un enigma durante mucho tiempo, es por qué el arquitecto Mnesicles, en el año 437 a.C., cambió la orientación en casi 40 grados. ¿En esa dirección? En esa dirección. Antes señalaba hacia la colina de las Musas y hacia Falero, pero él lo cambió, y nadie entendía por qué lo hizo. Es muy elegante y sencillo, y representa lo que realmente le importaba a los atenienses. Cuando sales de la Acrópolis, cuando sales del propileo, Salamina está delante de ti. Mnesicles capturó para la eternidad el hecho crucial que definió a Atenas. En la Acrópolis, por todas partes, hay señales de la historia humana que hay detrás de estos monumentos. Todas revelan el espíritu abierto que convertiría a Atenas en el centro del mundo mediterráneo. Por supuesto, están los grandes nombres implicados en la construcción de estos templos maravillosos, gente como Fidias o Mnesicles. Ellos eran, probablemente, ciudadanos atenienses. Pero, ¿y los trabajadores que hicieron el trabajo más menudo? Bien, de hecho, eso es muy interesante, porque tenemos inscripciones con una lista de todos los trabajadores que participaron y lo que hicieron exactamente.
Este asombroso documento histórico expuesto actualmente en el Museo de la Acrópolis recoge los nombres de todos los trabajadores que construyeron el Erecteón, describiendo su trabajo, su lugar de origen y en muchos casos incluso su estatus social. Me encanta que conozcamos el nombre de los carpinteros que trabajaban aquí, de los canteros. Por ejemplo, los hombres que tallaron las acanaladuras. Es muy concreto, no quién hizo las columnas, sino quién hizo las acanaladuras. Y hay un hombre, llamado Sinias, que tenía un grupo de 4 esclavos que trabajaron exactamente en la 4ª columna, que debe ser 1, 2, 3, 4. Ese es el trabajo de Sinias, unas acanaladuras magníficas. Mira el Erecteón, uno de los grandes edificios de la antigua Atenas. De sus 86 trabajadores y escultores que hemos identificado, 40 eran metecos, extranjeros residentes. Creo que 26 eran esclavos y el resto eran libres. En otras palabras, la aplastante mayoría eran o bien esclavos, la categoría más numerosa, o bien eran extranjeros. Lo construyeron los polacos, por así decirlo. Fue construido por trabajadores inmigrantes llegados de lo que sería entonces el equivalente de Albania o de donde quiera que fueran. Lo que el Erecteón documenta es la disposición a dar la bienvenida a la energía y el talento siempre que pudiera convertirse en un beneficio para toda la ciudad. Era una apertura que iba de la mano con la democracia. A medida que la prosperidad del Pireo con sus comerciantes metecos crecía, también lo hacía el sistema de caminos que se transformó para adaptarse al número creciente de mercancías necesarias para abastecer a una población creciente. No es una casualidad que el ferrocarril moderno que une la antigua Ágora con el Pireo siga hoy la carretera que unía Atenas con el puerto en los tiempos antiguos. La tecnología ha cambiado, pero el anteproyecto de la infraestructura diseñado por los atenienses del siglo V a.C. sigue siendo el mismo. La nueva red de transporte significaba que entonces, como hoy, los atenienses podían elegir entre muchos productos internacionales en el Ágora. Una ciudad abierta significa comercio global, algo de lo que el mismo Pericles se vanagloriaba en el siglo V a.C. Y gracias a la importancia de nuestra ciudad, todo tipo de productos de toda la tierra son importados, con lo que el disfrute con que gozamos de nuestros propios productos no nos resulta más familiar que el obtenido con los de otros pueblos. Pero nosotros sabemos, gracias a la descripción de los contemporáneos, lo rica que era el Ágora y el amplio surtido de productos que podías comprar allí. Hay un pasaje formidable de un poeta satírico que voy a leer. Dice así: puedes comprar prácticamente cualquier cosa en Atenas. Llegan de todo el mundo. Siracusa nos da queso y cerdos bien cebados. Las velas llegan de Egipto y también este papel, incienso de Siria. En Paflagonia crecen los almendros. El elefante envía sus colmillos desde las arenas de África. Venecia nos envía sus dátiles sobre las olas. Y Cartago, ricas alfombras y almohadones bien rellenos. Con tanto comercio entrando y saliendo de la ciudad, el gobierno ateniense impuso un estricto sistema de pesos y medidas para asegurar que nadie fuera engañado al comprar productos en la ciudad. En una democracia el imperio de la ley importaba y se nombraban funcionarios para asegurar que todos los aspectos de la vida diaria fueran organizados con libertad, justicia y limpieza. Entonces, ¿este canal, John, es una obra de la época? Desde luego. De hecho, este es uno de los elementos más importantes del Ágora. Este es el Gran Canal. Para que el Ágora sea un Ágora, tienes que tener un sistema de aprovisionamiento de agua. Las fuentes suministraban agua potable a Atenas. El gran alcantarillado sacaba el exceso de agua, evitando las inundaciones y eliminando los residuos. Para los atenienses era muy importante mantener limpia su ciudad. Y no solo tenían estos canales, también tenían un cuerpo de funcionarios responsable de su mantenimiento. Sí, por supuesto. Los llamados astinomoi.
Eran las personas responsables de mantener la ciudad limpia. Asti, la primera parte de la palabra, significa ciudad. Nomoi significa reglas, leyes, etc. Así que esas personas eran quienes mantenían los canales limpios y limpiaban la ciudad. Y también eran responsables de los copriforoi. Copriforoi significa literalmente acarreadores de mierda, ¿sí? Exacto. Y existían reglas y regulaciones muy claras acerca de dónde y a qué distancia de las murallas de la ciudad tenías que sacar los residuos humanos. Todo eso formaba parte de la gestión de esta gran ciudad. Es maravilloso. La ciudad de higiene. La ciudad de higiene. El gobierno democrático de Atenas había hecho mucho más que crear las instituciones que podían hacer funcionar una gran ciudad. Había establecido el punto de referencia de lo que debía ser una polis griega. Y ese patrón lo había creado la demanda pública, el poder del pueblo, la democracia. Era un patrón no solo para la antigua Atenas, sino para todas las ciudades del futuro. Resumido por uno de los más grandes políticos atenienses, Pericles, sus palabras siguen inspirando a los líderes actuales. Tenemos por norma respetar la libertad, tanto en los asuntos públicos como en las rivalidades diarias de unos con otros, sin enojarnos con nuestro vecino cuando él actúa espontáneamente, ni exteriorizar nuestra molestia, pues esta, aunque inocua, es ingrata de presenciar. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es Londres. Esa es la idea. Deja que la gente viva su vida. No tengas prejuicios de ningún tipo, ni de raza, género u opción sexual, lo que sea, y da la bienvenida y sé tolerante. Y eso es en lo que ellos creían, y ese es el ideal que nosotros defendemos hoy. Y fue esa tolerancia la que llevó al que se puede considerar el mayor legado de Atenas. Para Atenas, la libertad política y la libertad de comerciar iban de la mano. Pero Pericles comprendió que para que la ciudad realmente creciera, necesitaba ideas, libertad de pensamiento. Esta es la moderna Academia de Atenas, pero recuerda a las grandes escuelas de filosofía de la Atenas antigua, como la Academia de Platón. El espíritu de libertad hizo que Atenas se convirtiera en un imán para los grandes pensadores del mundo conocido, siguiendo la estela de Sócrates y Platón. Y de hecho fue Aristóteles, el mejor discípulo de Platón, quien registró la Constitución de Atenas, su Politeia, el documento que nos proporciona una visión única del funcionamiento de la antigua Atenas. Fue el Código Legal de Solón el que estableció el vínculo entre la libertad y la ciudad y estableció por primera vez los derechos de los ciudadanos. Y muy pronto se confirmaría lo especial que era Atenas porque su éxito no tardó en despertar muchas rivalidades. Cuando la amenaza persa disminuyó, tuvo lugar una larga serie de guerras con otro estado griego: Esparta. Estas piezas maravillosas son copias de las esculturas de la Acrópolis de Atenas. Atenas estaba llena de esculturas, de imágenes, de obras de arte, de monumentos. Eso era Atenas. Aquí tenemos a los asesinos del tirano, Aristogitón y Harmonio. Los originales estaban en el Ágora. Eran un símbolo de la democracia. Ellos fueron quienes expulsaron a los tiranos. En cambio, Esparta es casi una zona libre de imágenes. Una de las raras excepciones es este hombre, que supuestamente es el rey espartano Leónidas, el rey que dirigió a los 300 y que encontró la muerte en el paso de las Termópilas. Esparta era en muchos aspectos el polo opuesto de Atenas. Era lo contrario de todos los ideales por los que luchó Solón. La idea de que si nacías en el territorio, debías ser siempre libre. En Esparta, por el contrario, existía una amplia población de siervos a los que llamaban ilotas, quienes generación tras generación tenían que trabajar la tierra para la élite, los homoioi, o iguales como Leónidas. Los espartanos no tenían leyes, no tenían moneda,
No les gustaba demasiado el comercio y tampoco los inmigrantes. De hecho, una vez al año expulsaban ritualmente a todos los forasteros. Se llamaba la xenelasia, la expulsión de los extranjeros. Y en consecuencia, Esparta como ciudad no tenía mucho de lo que vanagloriarse. Por lo menos, comparada con Atenas, Esparta parecía ser solo una colección de aldeas. Pero había algo que los espartanos hacían mejor que nadie, y eso era la guerra. Desde la más temprana edad, los homoioi eran entrenados en las artes de la guerra. Ellos sabían mejor que nadie en Grecia cómo defender su tierra y cómo arrasar las tierras de otros pueblos. Y cuando lo hacían, nadie podía detenerlos. Si los espartanos la invadieran, Atenas podría sobrevivir sin las tierras de cultivo del Ática, ya que la ciudad-estado importaba la mayor parte de los alimentos que consumía a través del puerto del Pireo. Pericles sabía que en tiempos de crisis, los atenienses podían retirarse tras los muros largos de la ciudad grande. Pero esta, en apariencia, buena estrategia defensiva tenía un fallo fundamental. Kerameikos es el cementerio más grande de la vieja Atenas, y fue cerca de aquí cuando excavaban una nueva línea de metro, justo ahí detrás, donde hicieron un descubrimiento extraordinario. Entre las tumbas individuales había un foso enorme, repleto de esqueletos tirados y amontonados sin ninguna ceremonia. Más de un centenar. Todos debieron ser víctimas de una gran plaga. La gran plaga de Atenas fue el gran fallo en la estrategia de Pericles. Pericles creía que podía sobrevivir a la invasión espartana reuniendo a toda la población en el interior de las murallas largas. De hecho, fue una estrategia eficaz, pero tenía un gran fallo. Y el fallo fue que si reúnes a mucha gente en un mismo espacio, la enfermedad se propaga fácilmente. Estalló una epidemia terrible, y la conocemos con bastante detalle porque el historiador Tucídides fue una de sus víctimas, y él nos cuenta con precisión clínica cómo fue la plaga. El doctor Manolis Papagrigorakis ha analizado nuevas evidencias sobre cómo murieron las víctimas. Manolis Papagrigorakis ha venido con uno de los esqueletos que está estudiando. Este es el cráneo de una niña. De 11 años. ¿Está seguro de que fue víctima de la plaga? Sí. ¿Cómo lo sabe? Hemos hecho análisis de ADN de la pulpa dentaria, de los esqueletos que encontramos en el foso. Los análisis de 3 dientes diferentes, pertenecientes a 3 esqueletos diferentes, demuestran que la causa fue la bacteria Salmonella enterictifi, que produce la fiebre tifoidea. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre tifoidea? ¿Cómo es la muerte? El síntoma principal era la fiebre alta. Por esa razón, los enfermos iban a las fuentes de Atenas para refrescarse y hacer bajar la fiebre. Y así fue como la enfermedad se extendió por todo Atenas. Trágicamente, la baja más importante fue la del líder ateniense Pericles, que fue víctima de su propia estrategia. Fue su confianza en las fortificaciones navales de Atenas y en su sistema de suministro de agua, el orgullo de sus infraestructuras civiles, la que asestó un golpe terrible a la ciudad. Pero la idea que Pericles y la ciudad habían defendido sigue viva. Creo que la idea de libertad es algo que necesitamos defender. Nosotros en nuestra ciudad tenemos libertad de expresión, libertad de asociación, cosas que ahora se discuten, que no se aceptan en todos los sitios del mundo. Esos no son valores triviales. Están encarnados aquí, en Londres, igual que lo estuvieron en la antigua Atenas, y tenemos que defenderlos. Los valores democráticos, que fueron el distintivo de la ciudad antigua, terminaron desmoronándose. Pero al final no fueron ni los espartanos ni la gran plaga lo que provocaría la caída definitiva de Atenas.
Pela era la nueva capital del reino de Macedonia que derrotó a Atenas. La derrota ante Esparta golpeó a Atenas, pero no la derribó. Su imperio revivió brevemente. Fue la derrota ante Filipo de Macedonia en la batalla de Queronea la que puso fin a las posibilidades de Atenas de alcanzar un poder imperial.